Hola chicos, chicas, chiquilles, un placer volver a estar con ustedes y poder compartir esta nueva cápsula. Vamos a hablar sobre un periodo muy interesante de la historia, que es el paleolítico, perdón, que es el periodo neolítico, que me quedé pegado con el paleolítico, y va a hacer referencia a un elemento muy interesante en que el ser humano va a entrar en contacto con la naturaleza. Bueno, siempre estuvo inserto en la naturaleza, pero ahora va a generar transformaciones dentro de este mundo natural. Y no solamente eso, sino que también se va a generar una adaptación y una transformación en relación con el medio, y el ser humano va a generar esa transformación eh, con su espacio vital. Y aunque pareciera ser tan lejano a nuestro periodo actual, hoy por hoy podemos observar estos mismos elementos. De hecho, solamente pensemos por un segundo. Los otros animales pueden convivir en la naturaleza sin grandes cambios o sin grandes modificaciones de su medio o de su espacio. Mas los seres humanos, para poder sobrevivir y poder existir plenamente, necesitamos transformar nuestro espacio, nuestro medio ambiente para poder subsistir. Si no fuese así, simplemente no podríamos vivir. Dicho eso, vamos a observar ciertos elementos que van a iniciar durante este periodo, y no solamente eso, sino que voy a constantemente llevarlos desde este periodo del pasado hasta nuestro presente, y cómo los diferentes periodos históricos el ser humano ha ido modificando y adaptándose a estos medios que, ojo, nuestro planeta, aún así, a pesar de todo, si es cierto que es apto para nuestra propia existencia, también es hostil a nuestra propia presencia. Sin más, comienzo. El objetivo del aprendizaje de hoy día es reconocer los procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser humano y el medio, e identificar factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas. Por ejemplo, la disponibilidad de los recursos, la cercanía de las zonas fértiles, la fragilidad del medio ante la acción humana, o la vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno. Las características del neolítico. Bueno, una de las características muy interesantes de este periodo es que se va a producir una revolución enorme. Un elemento que va a ser muy interesante va a ser la revolución agrícola, la cual va a permitir al ser humano plantar y producir finalmente ciertos productos que vamos a poder consumir, y ya no vamos a estar solamente a través de la transhumancia o a través del nomadismo de lo que va a ser la caza y la recolección propiamente como tal, sino que ya vamos a generar nuestros propios alimentos. Y es por ello que va a generar finalmente una transformación de nuestro medio. Dejamos de ser nómades, pasamos a ser sedentarios, comenzamos a construir poblados, comenzamos a construir ciudades para tener refugio, tener protección y para poder vivir de una forma mucho mejor. Perfecciona la construcción de ciertos utensilios, como lo que va a ser la piedra, por eso va a ser el periodo de la piedra nueva, y se va a transformar finalmente en elementos pulidos, lo que nos va a permitir, por ejemplo, cortar la carne. Los seres humanos fabrican elementos como cerámica, tejidos, van a construir finalmente viviendas y se van a asentar en poblados. Y por eso vamos a ir transformando nuestro propio medio. Bueno, el periodo
neolítico generó una evolución y una complejidad de lo que va a ser la raza humana. ¿Cuáles son los detalles más relevantes de la vida del hombre y de la mujer durante el periodo neolítico? Bueno, a continuación vamos a descubrir que genera principalmente esta transformación desde lo que es el periodo paleolítico o la piedra antigua al neolítico, y da paso a lo que se va a denominar un punto intermedio que se denomina el mesolítico, eh, donde la transición que evidencia este periodo se caracteriza por un progresivo abandono de la depredación que se observa en el Paleolítico. Acuérdate que no solamente vamos a ser cazadores recolectores, sino también vamos a ser carroñeros, y las nuevas formas de vida que genera el Neolítico, basado principalmente en la ganadería y en la agricultura. Cabe señalar que durante este periodo, que aproximadamente se estima que va a ser durante el 8500 a.C., bueno, según las investigaciones, han encontrado cierto tipo de evidencias que muestran un cambio de patrón de comportamiento del ser humano en relación a su forma de vivir. Y esto lo vemos muy notoriamente en las construcciones de viviendas y en la capacidad de generar asentamientos poblacionales. Ya no es como antes, que el ser humano migraba y ciertamente recolectaba lo que iba encontrando. No construía precisamente casas permanentes, ese es uno de los elementos más característicos. Se construyen casas permanentes. Incluso hoy por hoy lo podemos percatar, o sea, el tan anhelado sueño de la casa propia es un elemento que viene desde tiempos antaños, de generar un elemento de permanencia en algún lugar, el cual nosotros lo denominamos como hogar. El hogar constituye ese elemento que te asienta en un lugar o en una localidad. ¿Sí? Ahora, si tú mismo hoy por hoy, disculpe que te traslade hasta este presente, pero si tú te percatas, vives en una ciudad que está urbanizada y es producto de que efectivamente buscamos transformar nuestro espacio para poder mejorar nuestra propia condición humana, ¿no? o condición básica de sobrevivencia. Y en ese periodo no estaban muy alejados tampoco del mismo elemento. Acuérdate que ciertamente existían ciertos elementos que ponían en riesgo a la población humana. Todavía está la megafauna. O sea, imagínate un tigre de dientes de sable o un milodón, esos osos gigantes, ¿cierto? Eh, o un mamut. O sea, acuérdate que el mamut desapareció del planeta hace unos 2500 años atrás, o sea, no más, un poquito más. Eh, Está en proceso de construcción de las pirámides y todavía habían mamut. Entonces la megafauna se va extinguiendo poco a poco y efectivamente habían peligros. La transición entre este periodo, que va a ser el paleolítico y el neolítico, bueno, ya lo señalé, va a ser principalmente la domesticación de los animales y esta revolución agrícola que va a permitir al ser humano asentarse. ¿Ya? Con la domesticación de los animales va a generar esta ganadería y finalmente va a permitir al ser humano desarrollar otras actividades, las cuales antiguamente estaban poco desarrolladas. Otro elemento que va a ser
condicionante va a ser los factores climáticos. Recuerda que durante eh, el periodo de la megafauna, eh, las condiciones climáticas eran adversas, o sea, habían temperaturas bajo cero, Europa se congelaba y efectivamente lo que provocaba era que el desarrollo de las condiciones humanas no eran las mejores. Y si te fijas, en realidad el desarrollo de las grandes civilizaciones está en la zona ecuatorial. Toda la zona ecuatorial se va a generar gran desarrollo de civilizaciones producto de las mejores condiciones climáticas. O sea, entre los polos, las condiciones climáticas van a ser menos favorables, por ende va a generar que las poblaciones humanas no emigren tanto hacia las zonas de los polos, pero en la medida en que el planeta vaya generando más calor, o sea, las temperaturas mejoren en la zona de los polos, las poblaciones humanas van a ir tomando esos lugares. No estoy diciendo de que no hubiera población humana, sí había, pero las condiciones eran más hostiles para nosotros. Y eso es muy interesante. De hecho, hay varios sociólogos y antropólogos que plantean que en realidad el desarrollo de la humanidad está muy condicionado a eso mismo, la condición del medio ambiente. El medio ambiente es un elemento determinante en nuestro propio desarrollo humano y cómo nosotros concebimos nuestro mundo, nuestra visión, en la medida en que nuestras condiciones climáticas sean favorables o perjudiciales para nosotros. División del periodo neolítico, bueno, vemos el neolítico inicial, que es la fase 1, también vemos el neolítico en la fase 2 y finalmente en la fase 3 del neolítico. En este periodo existe una completa domesticación de los animales como el caballo, el asno, el reno, entre otros, o sea, hay animales de tiraje o de carga. Además se sustituye los utensilios de piedra tallada por piedras pulidas. Cabe señalar que algunas sociedades avanzaron más que otras, mucho más rápido que otras. Por ejemplo, la japonesa, de piedra, de una sociedad de piedra, evoluciona prácticamente instantánea a la edad de hierro. No tiene puntos intermedios. La vida de los seres humanos durante el Neolítico, bueno, los hombres crearon los primeros asentamientos, dejando de lado su antiguo carácter nómade, comenzaron a vivir en grupos y en refugio. Eh, las circunstancias podían constituirse en comunidades que iban entre 150 a 200 personas. Recuerda también que hay un elemento que va a ser importante, que va a ser no solamente la sustentabilidad medioambiental, de agua potable o de las tierras fértiles, sino que también hay otros elementos que van a ser determinantes. Hoy en día no lo pensamos, pero por ejemplo, en la congregación de mucha cantidad de población humana, ciertamente esta población genera cierto tipo de heces o factor higiénico, el cual en ocasiones no es el más ideal para tratar este tipo de desecho, y eso atrae o produce finalmente ciertos tipos de enfermedades y finalmente epidemias que devastan a la población.
conociendo uno de los asentamientos más antiguos del periodo neolítico. Aquí podemos observar, durante el periodo neolítico los poblados están situados generalmente junto a los ríos a fin de obtener agua potable para regar tanto lo que van a ser los campos como también para poder abastecer de alimentos a la población y finalmente a los animales domésticos. Eh, Catal Uyuk, antiguo asentamiento del neolítico. Bueno, Catay Ayuk es uno de los asentamientos más antiguos y mejor preservados durante el periodo neolítico. Curiosamente no tenían puertas, sino que en la parte superior estaba la puerta de entrada. La investigación científica lo datan hace unos 800 años. Se ubica en Turquía e intercambiaban productos con sus vecinos y las regiones. Va a ser un elemento muy importante el comercio entre los seres humanos desde tiempos muy antaños. Bueno, los hombres y las mujeres del neolítico, los hombres y mujeres del neolítico comenzaron a construir tanto herramientas de piedras como cada vez más sofisticadas, entre ellos, por ejemplo, el tipo de tejido, fibras textiles, las cuales van a generar también un elemento de impacto. Acuérdate de que para producir ciertos tipos de fibra, tanto animales como vegetales, va a generar una transformación del espacio y del territorio. ¿Ya? Em, el poder o el saber vivir va a ser un elemento importante. Nuestros pueblos autóctonos o nativos entendían de que efectivamente debía existir un punto de equilibrio entre uno y otro, más las sociedades más avanzadas, bueno, es un poco discriminatorio decirlo, pero las sociedades que se dicen ser más avanzadas durante el siglo XIX y durante el siglo XX tenían un desprecio muy profundo eh, con la naturaleza y lo consideraban un elemento bárbaro. No hasta hace muy poco lo observamos así y hoy por hoy, producto de la información científica que nos llega, hemos entendido de que sí debemos tener un punto de equilibrio entre nuestra propia naturaleza y en este periodo vemos efectivamente este avance importante. Lo digo específicamente por lo que va a ser la revolución agrícola, la que va a generar, producto de este fenómeno, un elemento denominado cambio climático y va a aumentar las temperaturas a nivel planetario y no deja de ser menor. También se generan nuevos elementos, como los que estamos observando, que facilitan la vida humana y transforman los medios. Bueno, ya le había mencionado el desarrollo de la agricultura, la revolución del neolítico, que va a ser un término acuñado por B.D. Gordon Childe, ese caballero que está ahí. Y ahí podemos observar ciertos elementos que van a ser importantísimos durante este periodo, el cual lo podemos analizar más en profundidad durante la clase, ¿cierto? ¿Qué otras características del hombre del neolítico te gustaría añadir? Bueno, y vos sabías que las mujeres y los hombres del neolítico tenían como dioses a las fuerzas de la naturaleza como la tierra, el sol y el agua. Es un elemento evolutivo de las religiones humanas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar no propiamente una investigación, vamos a hacer una definición de ciertos conceptos para que nos vaya quedando más claro. Por ejemplo, el término de la transhumancia, la adaptación, transformación, medio ambiente, población y ecocidio es un concepto relativamente nuevo, el cual me gustaría que sí lo investigaran. Bueno, chiquillos,
que les vaya muy bien, lo más importante es la salud, así que nos vemos prontamente.